Start recording. Ni escribir puedo, es tengo. Y puse de Yengo. Qué barbaridad. Ok, bien. Entonces, ayer estábamos viendo los SDRAM, que ya les habíamos spoileado que era el nuevo estándar. Y eso ya va con la memoria DDR5. Entonces, el primero de ellos, si ustedes se fijan, habla de S y los demás habla de D. El DR es de data rate, de transferencia de datos, ¿ok? Y el S es que si era singular o era doble, si era simple o era doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos cierta frecuencia que aparentemente no es mucha, y un cierto número de contactos por los cuales nosotros vamos a hacer esa transferencia de impulsos eléctricos que me van a permitir llevar las instrucciones al nivel de memoria caché para que el procesador las pueda empezar a leer y a decodificar. Esto era sincrónico, acuérdense que es Synchronic Dynamic Random Access Memory, y este era un single data rate. La memoria sincrónica, pues la verdad que ganó mucha popularidad, la eficiencia, nos resolvía muchos problemas, pero no nos quitábamos este pequeño problema de aquí. Antes nosotros teníamos que ver que la placa madre fuera compatible con una de estas velocidades. Y de hecho, como habían varios fabricantes vendiendo memorias, algunas memorias eran de 66 MHz, otras eran de 100. Entonces usted tenía que asegurarse que los módulos de memoria que usted colocara en el equipo tuviesen la misma frecuencia. Hoy por hoy es mucho más sencillo, ¿sí? Ya no tenemos tantas opciones. Casi, ya van a ver que en realidad sí se puede, pero se ha trabajado porque las cosas funcionen mucho mejor. Ok, DDR ya viene que tenemos doble acceso. Entonces, también tenía otra ventaja que hablamos de 64 bits. La velocidad de bus es de 100 o 200 megahercios, pero como es un acceso doble, en realidad es el doble de esta velocidad. Aquí nosotros decíamos, ok, 66 megahercios, está bien. 133 o 100. ¿Por qué? Porque era un acceso único. Pero como aquí es doble, y acuérdense que ya aprendimos que podemos ir llenando y vaciando la memoria a la vez, por un lado tiene un acceso y por el otro lado tiene otro. Entonces, la velocidad que nos muestra, la velocidad nominal que nos muestra el fabricante, en realidad se duplica en la práctica, ya cuando se implementa. No es lo mismo velocidad nominal que velocidad efectiva. Tienen un consumo de voltaje de 2.5 voltios. Y estas DDR1 fueron desplazadas, obviamente, por las DDR2. Esto de aquí se los voy a quitar porque no les pongo cálculos y en realidad no me interesa que manejen esto. ¿Qué me interesa de acá? Que la DDR2 aumenta la cantidad de pines y es DDR2 porque hace 4 accesos por ciclo, 2 de ida y 2 de regreso. Entonces, la velocidad efectiva es el cuádruple, pero hay una disminución de voltaje. Cuando hablamos de memoria DDR3, ¿ok? Tenemos los mismos 240 pines y es completamente incompatible con DDR2. La tecnología ya cambia, la manera en que se hacen los accesos ya cambia y vamos a poner un pequeño ojo en DDR3 porque lo vamos a necesitar más adelante. Vemos que el voltaje cambia y obviamente la velocidad efectiva acá no se duplica. ¿Ok? Por eso es que ya no pongo los cálculos, porque aunque tenga un mejor data rate, aunque tenga más memoria, aunque tenga más capacidad, no necesariamente significa que la velocidad se va a triplicar. O sea, no es que va a ser el triple de esto, ¿ok? No, nada que ver. Tiene cierta velocidad que ya llegamos a los 3000 megahercios. Una cosa bastante interesante con el ser humano es que hay varias cosas que la gente se preocupa por la ergonomía. Y lo interesante del ser humano es que aunque haya gente que se está preocupando por la ergonomía y que porque las instrucciones sean claras, las personas van a hacer lo que quieran. Van a ver que hay memes de personas queriéndose llevar de algunas tiendas un televisor o un mueble que obviamente no cabe en el vehículo, pero lo quieren meter a la fuerza.
ustedes van a ver que los puertos de su computadora tienen una forma. Y tienen una forma porque esa es la manera en que hay que conectarlo. Pero no hay ningún lugar en el que falte una persona en la que quiera conectar las cosas al revés. De hecho, si no veamos nosotros cuando tenemos que conectar un dispositivo por un puerto de bus serial universal, un USB, que lo queremos colocar. Ah, no era así, le damos vuelta. Ve, no, no entra, le volvemos a dar vuelta. Ah, sí, sí era así desde un inicio. Le damos 3, 4 vueltas al conector en vez de conectarlo de un solo. Todo tiene una manera de conectarse. Entonces, como las memorias son incompatibles, ¿sí? No solo la tecnología, sino que el número de pines, lo que hicieron los fabricantes fue colocar una pequeña muesca. Esa muesca me indica la manera correcta en la que yo tengo que conectar a la placa madre el módulo de memoria RAM, esa tarjetita de RAM. De manera que si mi máquina es DDR3 y yo tengo módulos de memoria DDR2, no lo voy a poder conectar. Pero, y me consta, he visto tarjetas madre y memorias arruinadas por personas que intentan conectar estos módulos a la fuerza. Y tienen un lado, es que no lo puede conectar al revés. No entra forzado. Miren, cuando ustedes estén desarmando una computadora, si tienen que hacer mucha fuerza, ahí no es. De verdad que ahí no es. Hay un cierto nivel aceptable con lo que nosotros podemos forzar un componente, pero si ya es demasiado, definitivamente ahí no es. Créanme, no es. Y aparte, intentemos siempre tener las herramientas adecuadas. Hay cosas en las que vamos a poder improvisar y hay cosas en las que no. Entonces, las memorias tienen una muesca que me permite conectarlas a la placa madre y tiene seguros para poder ajustarla. Entonces hay algunos fabricantes que tienen aquí un segurito que queda en esta posición, otros que queda en esta posición, pero la muesca, dependiendo de la tecnología, no va cambiando. ¿Qué pasa con la DDR4? La DDR4, la muesca, creo que está aquí en medio, ¿sí? Creo que está aquí en medio, es esta de aquí. Y aparte de tener la muesca, tiene un pequeño relieve. ¿Ven? Ustedes se fijan, tiene un pequeño relieve. De manera que si yo quiero meter una de estas tarjetas, como no tiene ese relieve, esa parte en primer lugar quedaría desconectada. Luego no voy a poder hacer que calce porque la muesca no me va a permitir bajar. ¿Ven que la muesca es más grande? Claro, es por esta pequeña distancia de aquí. La DDR4 es la evolución consecuencia lógica de la DDR3. Tiene 288 pines y tiene una transferencia nominal de 533 megahercios. Obviamente, la nominal es una cosa, la efectiva es otra. Corren a 4000 megahercios y hay una disminución de voltaje. Ya no voy a utilizar el mismo voltaje de las DDR3 1.5, sino que esto varía entre 1.05 y 1.2 voltios. No es compatible, obviamente, con las memorias DDR3 y hay una transferencia de 4.266 millones de bits por segundo. ¿Ok? La velocidad de la memoria RAM se mide en megatransferencias por segundo, MT por segundo, aunque comercialmente se utilizan los megahercios. Cuando nosotros vamos a comprar una memoria, a nosotros nos van a dar megahertz, pero podremos encontrar lugares que en la descripción nos hablen del MT por segundo. El DDR alcanzaba una velocidad de 266 megatransferencias por segundo, con un consumo de 2.5. Ya el DDR4 son 3200 megatransferencias por segundo y el consumo es de la mitad de lo que tenían las primeras DDR, ¿ok? El SDR ni lo tocamos acá. Aunque hay mayor transferencia de energía, ¿sí? Porque están haciendo más transferencia por segundo. Hay más electricidad corriendo, porque es mayor, o sea, no es lo mismo 266 cambios de estado, imaginemos que son cambios de estado a 3200. No es lo mismo, pero tiene circuitos que lo hacen de manera eficiente. Entonces las memorias
se calientan menos. Por eso es que aunque la tasa de transferencias aumente, el consumo disminuye. Y como tengo menos voltaje, entonces tengo menos temperatura. Eso es una ventaja, ¿ok? La DDR4 puede poseer diferentes velocidades, ¿sí? Puede tener 2400, 2600, 3000, 3200 o 3600 megahercios. Entre más rápida, obviamente va a ser más cara. Y esto de que hay que procurar que la placa base pueda sincronizar, la verdad es que la mayoría de los fabricantes han hecho compatibles estas velocidades y nosotros ni cuenta nos damos. Nosotros vamos a comprar y dice, ¿qué memoria es esta? Es una Corsair. ¿Y qué vale? Vale tanto. ¿Y qué memoria es esta? Es una Samsung. ¿Y qué vale? Vale tanto. Y esa una Kingston. Y todas son de DDR4 y son módulos de memoria de 8 gigas, ¿ok? Y son diferentes precios y uno muchas veces piensa que es por la marca. Y a veces, lo que suelen hacer algunos vendedores es que compran este tipo de memorias de alguna marca y la venden como si fueran de esta. Entonces, cuando uno lo busca, uno va a decir en algunos lugares la misma memoria está más cara, en otros está más barata, la misma marca, la misma cantidad de memoria, pero no se fija en la transferencia. ¿Es perceptible para el ojo humano o para nosotros? La verdad que no mucho. La verdad que créanme que no es muy notorio la diferencia entre estas frecuencias. Sí me interesa hablar de algo conocido como latencia. Mucha gente, más que todos los gamers, sabemos lo que es el lag. Tenemos latencia. Cada RAM viene asociada a ciertos timing, son tiempos. Esos tiempos indican el rendimiento en nanosegundos. Uno de todos los timing que tenemos se llama latencia CAS o la van a encontrar a veces como CL, que mide el número de ciclos de reloj que tarda la memoria en ofrecer un dato al controlador de memoria. El procesador tiene que sacar de memoria la siguiente instrucción. Esa solicitud viene hacia acá. ¿Cuánto tiempo? Este es un relojito de arena. ¿Cuánto tiempo se tarda la memoria en entregar una vez que tiene el dato al procesador? Esa información, ese dato que está pidiendo, eso es lo que se conoce como latencia CAS o como CL. Y hay un controlador de memoria, un MMS. Eso ustedes lo van a ver en sistemas operativos. No estoy hablando del tiempo en vaciar la memoria y buscar la información. Estoy hablando del tiempo en que el planificador de procesos ya tiene las instrucciones y me estoy tardando en entregar esa información al procesador. Es muy importante esto que les acabo de mencionar. No estoy hablando de la velocidad con la que funciona o se mueve la data dentro de la memoria RAM, ni la comunicación de la RAM con la unidad de almacenamiento secundario. Estoy hablando del tiempo en que el administrador de memoria me envía al procesador el dato. Obviamente, entre más bajo es este timing, la memoria es más rápida. Y recordemos que una cosa es velocidad y otra cosa es latencia. Entonces yo puedo tener una DDR4 de 3600 megahercios, que es la velocidad más rápida de DDR4, pero con una latencia de 16 Ks o CL16. Y puedo tener de otro fabricante una DDR4 de 3600 megahercios, es la misma velocidad, ¿ven? Es la misma velocidad, pero con una mayor latencia. Esta memoria va a tener mejor rendimiento que esta memoria. ¿Por qué? Porque la latencia es menor. Y son datos que eso sí no nos lo suelen mostrar al momento de vender el producto. Son datos que nosotros tenemos que consultar. Me interesa el énfasis en la latencia CAS porque es muy importante en memorias DDR5. De entrada, vamos a mantener la misma cantidad de pines, ¿ok? Primer dato, no es que aumento la cantidad de pines,
voy a mantener la misma cantidad de pines. Y ojo, que el libro que yo les di a ustedes no incluye información de DDR5, pero se las estoy dando. Y ya actualicé unas preguntas del examen relacionadas a memoria DDR5. Entonces, no se les vaya a olvidar eso. Están leyendo el libro, pero repasen siempre la clase. No es mucho lo que se habla de DDR5, pero 2, 3 preguntas salen de lo que estoy hablando ahorita. Entonces, la DDR5 es la evolución de la DDR4. Se comenzó a desarrollar en el 2018 por el concilio JEDEC. Por eso es que les volví a incluir una noticia hoy de qué era el JEDEC y de qué se encarga. Aunque se comenzó a desarrollar en 2018 y se habló mucho de él durante pandemia, hasta el 14 de julio de 2020 se presenta oficialmente la memoria DDR5. Es el nuevo estándar, aunque no está completamente en uso. Hay computadoras que salieron 2019, que salieron 2020, que salieron 2021, que están hechas para trabajar con DDR4 y que no son compatibles con DDR5. Pero todo lo que se produzca 2021, 2022 ya lleva considerando el estándar DDR5 de memoria RAM. No todos los procesadores, no todos los fabricantes de placa madre, pero ya existe. Aumenta la capacidad de cada circuito a 64 gigabit. Me cabe más información en cada circuito. Duplica el ancho de banda con respecto a DDR4. Es más información la que pasa en cada transferencia de datos. Aumenta densidad, la cantidad de datos, y aumenta la frecuencia, la velocidad de trabajo, lo que supone una reducción en tiempos de acceso a memoria. Además, para las memorias anteriores, el ES era opcional, pero para DDR5 es un estándar. DDR5 incluye error code checking, que es algo que vamos a ver más adelante cuando terminemos de ver los tipos de memoria. Una de las diferencias fundamentales, ya sabemos que por consecuencia lógica iba a ser más rápida. Si no, ¿cuál era la gracia de tener la memoria? Ya sabíamos que iba a tener mayor capacidad, pero lo que no se contaba es que con que obligatoriamente iba a tener integrado un SC. Hasta 64 gigabit, perdón, esta tiene que ser minúscula, de memoria en un único, ok, no, ojo, las memorias nosotros vemos que pueden ser de 6, de 8 gigas. Las memorias DDR5 me permiten construir módulos de hasta 64 gigabytes. Una sola tarjetita de cuánto es? De 64 gigas. Esto nos cambia el estándar de memoria RAM en las computadoras. Para configuraciones dual channel puede pasar de 512 gigas y para configuraciones quad channel puede llegar hasta 1 tera de memoria RAM. La capacidad de cada chip ahora sí es de 64 gigabit, ya no es de 32. El estándar establece una frecuencia base de 4800. Hey, un momento. Nos vamos para acá. Vemos que DDR4 la velocidad efectiva son 4000 y la velocidad base de esta es 4800. No es tanta la diferencia en cuanto a la velocidad. Velocidad base puede aumentar. Ya sabemos que puede aumentar las frecuencias a medida vayamos investigando y vayamos fabricando y se vaya normalizando el uso de la DDR5. Pero de entrada, 800 megahercios no parece la gran diferencia. De verdad, no parece la gran diferencia. Dispone de 2 canales de memoria independientes de 32 bits. Trabaja con un voltaje de 1.1 voltios. Ojo, tampoco pareciera que fuese a ser muy distinta a la de DDR4. Ya sabemos que integran de forma nativa el SC y cada módulo no solo tiene un SC, sino que tiene un PMIC. Un PMIC es un Power Management IC
que permite una sincronización multifásica. Es decir, me permite mandar diferentes diferenciales de voltaje a cada uno de sus componentes. Si necesito más información, aumento el voltaje. Si necesito menos información, disminuyo el voltaje, pero no en toda la placa, en cada uno de sus circuitos. Entonces es un uso de energía completamente inteligente y eficiente, que no lo gestiona el procesador, lo gestiona la misma memoria. Yo les he dicho que pensemos que la arquitectura es recursiva. La computadora tiene procesador, memoria, buses y tiene interfaces de entrada y salida. El procesador tenía procesador, que eran los núcleos, tenía memoria, que eran los registros, y la memoria también tiene sus procesadores. ¿Ven? La memoria tiene sus procesadores y lo que hemos hecho es que hemos agregado más componentes electrónicos que procesan y liberan al procesador principal de esta carga. Ya lo habíamos hecho con las aceleradoras gráficas, con las tarjetas de video. Ya lo habíamos hecho con los chips de sonido, las tarjetas de sonido. Ahora también teníamos SC, que SC era un chip que era opcional, que venía en las memorias DDR anteriores a las 5, que ya viene. Pero aparte de eso tenemos este RCD, el PMIC, que me permite esa eficiencia de voltajes, pero la administra directamente la memoria. Eso facilita hacerle overclocking a la memoria, no al procesador. Posee también una ecualización por retroalimentación de decisiones, que escala la velocidad de la entrada y salida de memoria para mejorar el ancho de banda. Son cosas un poco técnicas, pero ustedes quédense con que cada uno de los componentes tiene eficiencia energética y a demanda yo puedo cambiar la velocidad con la que me va a funcionar. Y es algo, ¿sí? Es algo que no lo hace el procesador. Son decisiones que no toma el procesador. Acordémonos que cuando vimos procesador, lo hacíamos una analogía con que era el cerebro de la computadora, que todas las instrucciones las ejecutaba el procesador. Muy abajo nos ocultaban que también teníamos un microchip para audio y tenemos tarjetas de video y también teníamos corrección de error en las memorias. Pero ahora ya nos están diciendo que esta memoria se gestiona completamente sola. Entonces, hay canales independientes, hay canales a la izquierda y hay canales a la derecha. Aquí está el PCIM, aquí está el controlador, ¿sí? Cada canal tiene asociado 10 chips, o así se había pensado. ¿Ven? 5 por 2, 5 por 2 son 20 chips. Se mejora el rendimiento porque multiplica por 4 el número de chips por módulo. Esto nos dice que vamos a empezar a vender módulos de 16 gigas. Me permiten 16 gigas, dejando atrás los 8 gigas que nosotros teníamos en DDR4. Recordemos que tiene 2 canales en un ciclo de reloj y deben instalarse 2 módulos o bancos de memoria en paralelo. Así que la memoria de los PC a partir de 2022 va a alcanzar 32 o 64 gigas como valores estándar. Usted ahora va a comprar una máquina y le dice 8 gigas de RAM. De entrada, pongamos en práctica lo aprendido. Yo solo puedo gestionar 4 gigas de RAM con tamaños de palabra de 32 bits, ya sea mi arquitectura CISC o RISC, ARM o x86. Esto ya queda desfasado. 32 bits ya definitivamente no trabaje con 32 bits. Es un problema porque algunos software no están hechos para 64, pero 64 bits es retrocompatible. Significa que 64 me va a poder correr 32 sin ningún problema, solo que no va a estar optimizado. Entonces, no hay ningún problema en cuanto al software del mercado en poder utilizar 64 bits. En cuanto a memoria, era raro antes del 2018 ver computadoras arriba de 8 gigas. Pero a medida hemos avanzado, consecuencia lógica, todos los requerimientos han subido. Para trabajar con video, ustedes están editando un video y renderizaron un video, ya 8 gigas se puede quedar un poco corto.
Y ya hay software, especialmente de empresas como Adobe o software para trabajo multimedial, que pide mínimo 16 GB de RAM. Aquí me dicen, ¿sabe qué? No se preocupe, porque es que ahora si usted compra una memoria DDR5, se las presento, la mínima ya va a ser de 16 gigas. Entonces usted puede comprar una de 16 o dos de 16 y tener 32. O compra una de 32 o dos de 32 y tener 64. O compra una de 64 o dos de 64 y tener 128 gigas de RAM. Es más, si usted me permite los 4 módulos, yo puedo llegar a conseguir fabricar algo que me permita 1 tera de RAM. Y uno dice, pues ok, está bien. Ya vimos que hay más espacio. ¿Se acuerdan de lo que les decía? De buscar en el edificio o buscar en el campus. Ya tengo más espacio para almacenar los programas en ejecución. ¿Ok? Esa es la primera ventaja. Entonces, estoy dependiendo menos del disco secundario, del almacenamiento secundario. Pero esto no es solo de que voy a tener más espacio, sino de que son rápidas. Es más espacio, pero es más rápido buscar en ellas que como era buscar en los procesadores anteriores. Por eso es que aumenta la densidad y aumenta la transferencia. Aunque vimos que la velocidad nominal no aumentaba mucho. Ojo, nosotros aquí tenemos DDR3, DDR4 y DDR5. Habla que se publica el 2019, pero oficialmente salió en julio de 2020. Capacidad máxima sin buffer, 128 gigas. Ancho de banda, radio de transferencia, frecuencia básica, frecuencia efectiva, si vemos que es el doble. Voltaje, no hay mucha diferencia entre el voltaje. Hay un prefetch. Una de las cosas que realizan los controladores es adelantarse a las peticiones que realiza el procesador. A eso se conoce como prefetch. O sea, ¿qué es lo siguiente que me va a pedir? Y como ya tienen un circuito propio, un procesador propio más eficiente, se adelanta mejor a las peticiones del procesador. Y luego, si ya incluyen de manera nativa SC, vemos que ninguna de las anteriores la incluye, pero la DDR5 sí. Algunos de los procesadores compatibles con DDR5 es toda la familia de Intel Core Alder Lake. Alder Lake, ya sea para sobremesa, para máquinas gaming o para portátiles. Y los AMD Ryzen de la serie 6000 dijeron que iban a ser compatibles. Pese a las mejoras técnicas, la latencia, ¿se acuerdan de lo que era latencia? Una cosa es, tengo el almacenamiento y aquí tengo la memoria RAM. Una cosa es lo que está funcionando en este lado, pero luego yo tengo un MMU, un administrador, una unidad de administración de memoria que me está mandando las instrucciones al procesador. Y aquí hablábamos de latencia. O sea, esta vaina es súper rápida. La DDR5 es un monstruo. Pero ¿qué es lo que pasa? La latencia hoy por hoy entre DDR4 y DDR5 es prácticamente la misma. Se cambia muy poco. La latencia general de DDR5 es de 15 no sé por qué sale M, tendría que ser NS, es nanosegundos, mientras que en un DDR4 es 14. La diferencia entre ellos es mínima. Intel entonces ha creado una tecnología que se llama XMP 3.0. Esto está hecho para poder hacer overclocking a la memoria RAM y ya se va a empezar a incluir en sus nuevos procesadores. En cuanto a rendimientos, para que veamos en realidad esa diferencia que me da la latencia, estoy corriendo varios juegos. Assassin's Creed Valhalla, corriendo con una DDR4, me da 93 a 97 frames por segundo. Y con una DDR5, 98 a 100. ¿Ven la diferencia? Es mínima. Aunque la DDR5 tiene mayor densidad, tiene mayor transferencia, me va a permitir mayor capacidad en cuanto a módulos de RAM, pero la latencia no pude controlarla todavía, no la he podido disminuir tanto, entonces la velocidad es mínima. Y si su ojo es capaz de distinguir si en un segundo
le puse 97 imágenes o le puse 100, mis respetos para con usted. Yo no puedo distinguir si en un segundo usted me dio, ¿qué? Más de 23 imágenes. Es imposible. O sea, para el ojo humano, ya para inteligencia artificial y otras cosas, para visión por computador, estamos hablando de otra cuestión. Far Cry 6, de 130 a 133. Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, de 109 a 111. Watch Dogs, 94, 96. Borderlands, 116, 118. Shadow of the Tomb Raider, 201, 204. Wolfenstein, de 223, 225. No hay una diferencia notable de rendimiento entre DDR4 y DDR5 por la latencia. No es muy interesante o muy atractivo actualizar ahorita. Es una tecnología que debería de bajar los costos, ¿ok? Debería de bajar los costos. Y por eso fue que la primera noticia que les compartí hoy fue un comunicado de la JEDC que las memorias van a bajar el precio. No me acuerdo si en un 8 o en un 20%. Las memorias van a bajar su precio. Hoy por hoy esta diferencia es mínima, pero como DDR5 ya es oficialmente el nuevo estándar, los laboratorios, los centros de investigación, la industria va a empezar a mejorar esas capacidades, los materiales, la arquitectura de las mismas para poder tener menor timing en CL o en latencia CAS. Cuando eso ya sea considerable, entonces nosotros sí vamos a ver una diferencia en cuanto al rendimiento. Aún así, no es lo mismo tener una motherboard que solo me tenga 2 ranuras y me estén pidiendo Adobe Premiere 32 GB de RAM, cuando yo solo puedo comprar tarjetas de 8 GB, a que yo solo tenga 2 ranuras, pero le pueda meter memorias de 32 GB. O sea, de entrada, no parece muy atractivo actualizar, porque uno, en cuanto a velocidad, no ve la gran diferencia por esa pequeña latencia, por ese paso que tenemos ahí. Pero si hablamos en cuanto a capacidades, obviamente entre más memoria RAM tenga para estos nuevos programas que me demandan más RAM, mejor es. Acuérdense que yo les dije a ustedes que si no me cabía la información en la memoria RAM, hacía uso de memoria virtual, que tenía que estar yéndome al almacenamiento, y el acceso al disco es caro. Entonces ya no se siente tan rápido. Pero si ya no necesito tener que venir al disco porque todo me cabe acá, que es lo que está pasando ahorita con DDR5, entonces sí voy a ver cierta diferencia en cuanto al rendimiento de ejecutar las aplicaciones. La cuestión está que en algunas aplicaciones lo voy a ver más eficiente que en otras. Cuando yo tenía que estar yendo mucho al disco, por ejemplo, renderizando video, que me carga una increíble cantidad de RAM, y tengo que estar yendo a la unidad, si es disco duro, es súper lento. Entonces estoy renderizando un video y tengo 8 GB de RAM y la tarea me está demandando 64 GB de RAM. Oye, son 8 veces más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy llenando la memoria virtual y estoy yendo y viniendo del almacenamiento secundario a la RAM. Eso me quita tiempo. Porque acuérdense, una cosa es pasar de la unidad de gestión de memoria al procesador, pero otro es que la instrucción ya esté en la memoria. Y si tengo que estar yendo al disco por ella, pierdo tiempo. La DDR5 me dice, ya no tenés que estar yendo tanto, todo te cabe aquí. Entonces, sí se ve cierto rendimiento al trabajar. No vayan a pensar que no. De verdad que no vayan a pensar que no. En pocas palabras, las limitaciones de memoria RAM sí se solventan, pero la velocidad del procesador, esa relación de frecuencia del procesador con obtener la información de RAM, se mantiene similar. Entonces, si usted solo está utilizando YouTube, Spotify, juega Minecraft, no sé qué hace, no hace mucho, no va a haber gran diferencia. Si usted renderiza video, está corriendo un servidor que necesita mucho espacio en RAM, entonces ahí sí usted va a notar una diferencia. Va a decir, no, pues sí, es más eficiente. De verdad que sí.
Ya nos vamos a ir. Yo sé que son las 8:53. 2 slides y termino con esto. Uno puede decir, yo tengo una computadora con una tarjeta de video DDR5 o DDR6. Ustedes van a ver que Nvidia lanza chips GDDR6 o GDDR5. Este DDR5 no tiene nada que ver con el DDR5 de la tecnología SDRAM. Desde el momento que pongo G, estoy hablando de graphics. Son módulos de memoria gráfica. Esta DDR5 y la DDR6 se basan en los avances y en la tecnología DDR3. Y si mal no recuerdo, hay algunos que ya se basan. Esto confírmenlo, no estoy seguro, pero el 6 creo que se basa en DDR4. Entonces, aunque usted tenga una tarjeta gráfica con GDDR5, no está hablando del mismo DDR5 del SDRAM. Se los digo porque estamos hablando que aquí voy a tener módulos de gran capacidad, ¿ok? No voy a tener 8 o 16 gigas, voy a tener de 16 en adelante. Entonces las tarjetas de video, aunque sean DDR5, no tienen tanta cantidad de memoria RAM gráfica porque se basan en el estándar DDR3. Y en cuanto a la muesca, la mueven de lugar. No va a poder conectar una DDR5 en una ranura DDR4, pero sí mantengo el desnivel. Vino para quedarse, o eso es lo que parece. Otras diferencias es que ustedes pueden ver que yo aquí tengo los chips, los módulos de memoria, pero esto ya tengo otros circuitos. No solo por el PCIM, no solo por el CDR, que es este centro de control, sino que ya tengo el SC involucrado. Ya necesito otro tipo de circuitos, microprocesadores que se van a encargar de manejar toda esta tarjetita. Entonces yo me quedo aquí